Seguimos generando más episodios en Librísimo. Como siempre hago antes de dar paso al de hoy, os recuerdo que podéis suscribiros, dejar un buen me gusta o vuestros comentarios y que podéis disfrutar del programa en YouTube y en modo podcast en iVoox. En esta ocasión, Sofía Rey nos visita para presentar su última novela, Calm Them Down, con la editorial Lo que leo, perteneciente al Grupo Santillana. Sofía es escritora y poeta con más de 60 títulos publicados. Escribe fantasía, ciencia ficción y poesía experimental, entre otros géneros. Sus historias para jóvenes lectores más conocidas son El joven Moriarty, Cómo tener ideas y Flores de sombra. Para adultos tenemos Espérame en la última página, Róndola, La vida secreta de las hadas y Delitos que suceden en otoño. Ha obtenido, entre otros, los galardones Spirit of Dedication de la European Science Fiction Society, mención del Banco del Libro de Venezuela e inclusión en el catálogo White Raven por su obra para jóvenes lectores. Y los premios Celsius Kelvin y Dwarf Stars por sus textos para adultos. Sus obras han sido traducidas al inglés, italiano, chino, catalán, serbio, esloveno, ruso, portugués y húngaro. Os doy paso a nuestra charla, que seguro que os va a interesar. Bueno, pues aquí estoy y esta vez tengo el placer de dar la bienvenida a nuestro espacio en YouTube, a Librísimo, a Sofía Rey. ¿Qué tal, Sofía? Muy bien, Cristina, muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti por venir. Bueno, hemos estado durante un tiempo viendo a ver cuándo podías venir, porque sí que eres una autora no solamente de género, pero tienes libros muy interesantes en el ámbito del género y estábamos esperando eso, que apareciese un libro nuevo para poder invitarte y que vinieras con nosotros. Y en este caso la excusa es Calm Them Down, que es tu último libro de género, pero para una audiencia también muy especial. Bueno, de todo eso hablaremos. Lo primero que suelo preguntar a la gente cuando viene es por lo primero con lo que se enfrenta el lector o lectora cuando cogen tu libro, que es el título. Me gustaría saber de dónde viene Calm Them Down. Pues la idea de esta novela surgió precisamente en el mismo barrio de Camden. Tengo allí unos amigos en cuya casa me suelo quedar cuando voy a Londres, que están en la mismísima Camden High Street. Y es un lugar muy, muy mágico porque mi amiga Judith es guía turística profesional del barrio. Entonces he ido muchas veces con ella al tour que ofrece y es un barrio con tantísimas capas de historia, de curiosidades, de magia, ¿no? Que realmente me apetecía muchísimo utilizarlo como un setting de fantasía urbana. Y el título, pues bueno, fue una cosa de estas que de repente te viene como juego de palabras que puede ser un poquito tonto, pero al mismo tiempo creo que muy eficaz. ¿Y tú te acuerdas de dónde estabas y cuándo se te ocurrió la idea? Porque has hablado de estos tours que hace tu amiga. ¿Fue durante uno de estos tours o fue en otro momento? Pues no te lo sabría decir exactamente. Yo creo que tuvo que ver con la contemplación del sauce. Alrededor del canal hay varios sauces antiguos que yo creo que puede que tengan más de un siglo. Sauces llorones, ¿no? Súper bonitos con unas hojas de un verde brillante. Y de estos árboles, cuando yo fui la primera vez a Camden hace, pues eso, 25 años, no lo sé, un montón. Me llamaron mucho la atención por algún motivo. A veces hay algunos árboles que se me quedan como muy grabados y yo creo que también partió un poquito de ahí la idea. Sí, porque además la naturaleza tiene mucho que ver a lo largo de toda tu obra. Es verdad que aquí en Librísimo hablamos de las novedades, o sea, no vamos a pararnos mucho en cosas que tú ya has escrito, pero es indudable que lo que has escrito y un poco tu trayectoria se
se deja ver en todo lo que haces. Y de alguna manera, pues estoy pensando en otros libros que has escrito, también algunos que tienen que ver con las hadas y que tienen muchísimo que ver con ese mundo vegetal, con la naturaleza, con la energía que hay en la naturaleza, ¿no? Y conecta muy bien con eso que dices de los sauces llorones, en un setting, en un escenario también que es un poco extraño, o sea, no es extraño, para nosotros es normal hablar de un escenario urbano, pero no es muy normal que hablemos de eso, de la naturaleza que hay en los escenarios urbanos, ¿no? Me parece una combinación muy bonita. Además, bueno, hay un árbol que tiene una gran importancia dentro de la novela, de la que luego hablaremos, ¿no? Entonces, eso es verdad, que en todo lo que haces siempre hay una gran, o no sé si gran, pero siempre hay influencia del mundo, de la flora, del mundo vegetal. Sí, es verdad. Yo de pequeña vivía en un pueblo pequeño de 10.000 habitantes y luego ya como adulta he buscado varias veces regresar. Ahora mismo también vivo en un pueblo montañoso de 6.000 habitantes, que está llenísimo de árboles porque el segundo negocio del pueblo es la crianza de abetos Mm, navideños. ujú, Y sí, 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 para mí es muy, muy importante el mundo vegetal, es muy significativo. Es algo en lo que me fijo muchísimo. ujú, Siempre llevo la aplicación en el móvil para reconocer alguna planta si no sé cuál es. ujú. Y está también muy, muy presente en mi obra, efectivamente, desde mi primer libro publicado, que era un poemario llamado Las flores de alcohol, y hablaba mucho de plantas. Luego también en poesía publiqué otra explicación para el temblor de las hojas, Flores de sombra, y Ujú, su secuela Savia negra. ujú, Pero en general en todos mis libros siempre salen plantas, brujas y un toque de humor. ujú. Sí, exactamente. Y en esta novela en concreto hay, bueno, un setting que es, como hemos dicho, un escenario que es urbano, que es la propia ciudad, pero sobre todo hay algo que está como escondido. Hay como una ciudad escondida entre las grietas de lo que vemos, de alguna manera. No quiero hacer muchos spoilers, bueno, podemos hacer los spoilers hasta donde tú quieras, pero sí que es verdad que me recordaba a... Salvando las distancias, me recordaba algunas obras como Rey Rata de China Miéville, donde sí que vemos, incluso un Lundun de China Miéville, donde vemos a él le gusta mucho explorar también los lugares urbanos y como esa fauna urbana de criaturas y de lugares que existen en lo que no se ve. Y es un poco, eso también vertebra en este caso tu historia, que es una historia de una muchacha que se llama Winnie. Y hay muchos personajes, ya hablaremos de los personajes. Me gustaría saber, Winnie, ¿de dónde viene? ¿Quién es Winnie para los que nos escuchan? Em, Win es una chica que nació literalmente en el propio mercado de Camden, de una familia que ha tenido una librería de segunda mano desde hace muchísimo tiempo. Uh -huh. Y entonces ella se mueve allí como pez en el agua. Es el narrador, digamos, que mejor conoce o que ella cree que mejor conoce el lugar en el que habita. Uh -huh. Y esto me venía muy bien porque realmente me apetecía mucho describir un mercado ligeramente futuro, porque el libro está, el setting, vamos, ocurre, digamos, unos 20-25 años en el futuro, y me apetecía mucho, pues eso, inventarme tiendas y posibles lugares, ¿no? Uh -huh. Win es una chica mm, que está muy orgullosa del lugar al que pertenece, que lo ama con todo su corazón, Uh -huh. que es un rasgo con el que yo me siento muy, muy identificada, ¿no? Porque este apego, esta pertenencia a los lugares, creo que es un rasgo de identidad que puede ser muy, muy fuerte y muy bonito. Y entonces el viaje que describe la novela es cómo ella pues descubre que el lugar que siempre creyó conocer como la palma de su mano en realidad ocultaba Uh -huh. una capa entera de sitios a los que nunca accedió por buenos motivos. Uh -huh. Y efectivamente la idea de este mundo secreto, el mundo subterráneo, con Anne Landon no te creas que conecte tanto. Uh -huh. Pero en cualquier caso, ambos
y mi libro pertenecen a la misma tradición británica que parte de Alicia en el País de las Maravillas Ujú, y, y que ha sido, digamos, un tropo muy, muy habitual en la literatura infantil y juvenil británica. ujú, En mi caso, digamos, la presencia del periodo victoriano ujú, es muy importante, ujú, porque yo siempre he sido muy consciente de la deuda con Carroll y no solo con Carroll, sino con Hope Mirrlees, con Cristina Rossetti, ¿no? Y, y todos esos elementos éticos prerrafaelitas relacionados con los mundos secundarios que se imaginaron en aquella época son fundamentales en la trama. ujú. Y no solamente, no solamente tenemos a Winnie, sino que tenemos a una panoplia de personajes muy interesantes porque también son muy diversos, desde Deep, Alice, John, Portia, John ya lo he dicho, Lyridon. No sé si es Lyridon o Liridon, no sé cómo... Yo lo digo Liridon en mi mente, pero la verdad es que no estoy segura. Mm. Bueno, hay muchísimos, yo he dicho unos cuantos, pero hay para todos los gustos, de todas las edades, de todas las etnias, o sea, hay una gran variedad, que creo que eso es algo interesante, porque este libro, quiero, antes de nada, antes de que se me olvide, está dirigido a un público en particular, aunque lo puede leer cualquier persona, yo lo he leído y me ha gustado mucho, pero me gustaría saber a quién va dirigido y qué relación tiene eso con los personajes. Es un libro efectivamente juvenil alto Ujú, para lectores a partir a lo mejor de 16 años, ujú, pero también yo creo que entra en lo que se llama ahora crossover, ¿no? El tipo de tramas no son exclusivamente juveniles, el registro desde luego tampoco lo es, con lo cual yo creo que es un libro del que cualquier adulto interesado en la fantasía ujú, puede disfrutar. Claro, a la hora de retratar una comunidad tan plural, tan abierta, ¿no? Como es la de Camden en el mundo real, pues era muy importante representar los grupos de población que allí realmente ujú. están asentados desde hace décadas, ¿no? Como es la comunidad de Pakistán, de Bangladesh, de Jamaica. Y, y entonces eso, en los larguísimos paseos que di por el barrio yo sola, o con Judith o con otros amigos, pues iba observando, ¿no? Y mi voluntad fue incluir ese mosaico humano tan inspirador y tan deslumbrante que realmente existe allí. Pues a ver, yo hasta los 30 años, ¿no? Pues desde los 15 hasta los 30, todas mis relaciones amorosas fueron con mujeres. Ujú, Entonces, a la hora de yo imaginarme, ¿no? Esa adolescencia, claro, lo que me sale natural es reflejar algo parecido a lo que yo viví. ujú. Eh, era un momento interesante, ¿no? Estar con chicas en el Madrid de los 90 y bueno, pues es algo sobre lo que quizá sí que me anima a escribir una novela, en este caso a lo mejor no de fantasía, sino de retratar, ¿no? Aquel mundo y supongo que algo de eso, ¿no? Algo de esa experiencia de perplejidad y también que tiene que ver con la fantasía la idea de ir más allá, ¿no? Ujú, A ti siempre te han presentado como posible pues la posibilidad de enamorarte de hombres o de salir con chicos, ¿no? ujú. Y entonces de repente el twist, ¿no? O sea, dar el giro, decir, no, pero es que no es eso lo que me apetece. Es como también entrar en un universo nuevo, en algo diferente y misterioso, por lo menos así lo fue para mí cuando era adolescente y tenía muchas ganas de hablar de ello. Sí, porque además yo creo que bueno, se trata de un tipo de historia que a mí me parece que es universal y que puede y que apela a cualquier persona, o sea, no solamente a gente que todavía está ahí en ese lugar entre la niñez y la adultez, ¿no? Pero es verdad que si eres una persona, pues eso, de 16, 17 años, te va a llevar muchísimo la atención porque
es también una historia de descubrimiento personal de la protagonista, que como tú antes has dicho, cree que conoce muy bien el barrio en el que ha nacido y bueno, pues conoce a todo el mundo, o eso cree. Se da cuenta de que las cosas no son exactamente como ella creía y le pasan muchísimas cosas y eso también le lleva a descubrir, bueno, no solamente quién es, sino también se abre a su propia sexualidad. Y hay muchas cosas que creo que para una persona, pues eso, de 15, 16, 17 años, le pueden llamar la atención como algo por lo que ellas o ellas estén pasando también. Entonces eso me ha parecido muy, muy bien traído porque es una historia de aventuras, todo lo quiero dejar claro, hay muchísimas aventuras, pero también hay muchas descripciones de cosas, yo creo que muy de la actualidad, como por ejemplo la inmigración y los problemas que hay con gente pues, que sufre del abuso cuando son engañados para ir a otros países, por ejemplo. O de comunidades, como tú antes también has dicho, que bueno, pues empezaron a llegar a ciertos países de Occidente y a hacer trabajos que nadie quería y que poco a poco pues, se han ido incrustando en la sociedad y formando pues, su propia, o sea, formando parte de ese mosaico. A mí me gustaría saber estos temas que tú has tratado, como el tema de la inmigración, digamos, de la trata de personas también, y todo eso, ¿fue ¿fue una elección consciente o fue algo que ya cuando ibas escribiendo la historia te lo iba pidiendo? Es algo como que a lo que llegaste de una manera orgánica. Me parecía que contar las historias de estos grupos de población de una manera verosímil obligaba a hablar de las situaciones de abuso efectivamente a las que se pueden, Uh -huh, a las que se ven sometidos, ¿no? uh -huh, Para mí este libro fue una escritura, el proceso de escritura de este libro fue muy diferente a otros de mis libros. Lo empecé efectivamente en un viaje y luego estuvo unos años macerándose en mi cerebro porque no tenía tiempo físico para escribirlo y entonces llegó la pandemia. Y de repente me encontré sola en un pueblo de 500 habitantes en ese momento, un poco agobiada, ¿no? Económicamente, y eso creo que también influyó en el tipo de, de historias, ¿no? A lo mejor un poquito más sociales. uh -huh. Y este era el libro que yo realmente siempre he querido escribir, es mi libro más personal y con el que estoy más conectada emocionalmente. Eh, a ver, por supuesto que yo una situación tremenda de privilegio porque soy blanca, tengo los ojos claros, soy europea, hablo idiomas, pero he tenido mucha experiencia como extranjera en diversos lugares y también tengo bastante experiencia en vivir en situaciones de provisionalidad, Uh -huh, digamos, habitacional, ¿no? uh -huh. He pasado muchísimos años viviendo en obras en un estado inicial, quiero decir. He vivido en tiendas de campaña, dentro de casas. He vivido en casas en las que el tejado no estaba terminado y entraba agua por todos los sitios, ¿no? De alguna manera la apuesta por sobrevivir de la escritura, en mi caso ha ido vinculada a una elección de vivir en unas situaciones um, que fueran muy baratas, Uh digamos, -huh. ¿no? Y en ese sentido sí que he contado algún detalle, alguna experiencia personal. No me puedo imaginar cómo sería llevar esa vida de una manera no escogida. Uh -huh. Y, y sin embargo, creo que tenemos, los escritores tenemos que poder hablar de todo, Uh porque -huh. si no, acabaríamos haciendo libros que solo reflejarían nuestro punto de vista personal, nuestra propia clase social, Uh -huh. nuestra situación
única, ¿no? Porque, Ujú, claro, al final cada ser humano tiene una combinación muy, ujú, muy particular de circunstancias muy limitada. ujú, Em, en otros de mis libros, como en La calle Andersen, también el tema de la desigualdad económica es muy, muy importante. Y bueno, una cosa que les propongo siempre a mis estudiantes de escritura creativa es, si tú pudieras cambiar una sola ley en el mundo, ¿cuál sería? Porque creo que esa es una pregunta que refleja muy bien cuáles son tus prioridades, ¿no? Como ser humano. ujú, Si yo pudiera cambiar una sola ley, establecería un techo de la riqueza. ujú, Haría obligatorio que cada persona pudiera simplemente poseer una cantidad limitada de recursos ujú. a nivel global, y creo que esa sería una medida mm, que ayudaría bastante a resolver la brutal, la brutal desigualdad económica que estamos experimentando. Y sin embargo, en la novela tú hablas de una red también de ayuda, de asistencia de la comunidad, como la comunidad se muchas veces, bueno, y lo tenemos claro en ejemplos de tragedias que han sucedido incluso en España, ¿no? Con la Dana, por ejemplo, ¿no? Cómo la comunidad se organiza, se autoorganiza para ayudar a las personas que más lo necesitan, y cómo esa cadena de favores al final pues funciona en esos ámbitos muchas veces mejor o de una manera mucho más eficaz que otro tipo de ayudas que deberían estar ahí ya implementadas pero que tardan por las razones que sean, ¿no? Entonces eso me gustó mucho porque al final también hablas de esa solidaridad de la comunidad, hablas de la comunidad de Candem, como de ese mercado y de ese barrio, pues como una zona con muy variopinta, con muchos personajes muy interesantes y diferentes, pero también como un centro como de empatía, ¿no? Un lugar en el que la gente que tiene necesidad, que está necesitada, no se la deja de lado, se la ayuda y o sea, sin pedir nada a cambio, sin ninguna agenda oculta. Y eso me pareció también que era como algo bastante interesante, ¿no? Y que refleja un poco, pues eso, lo que decíamos antes, lo que sucede en algunos momentos en tragedias. Y me gustaría saber en este sentido, ¿cuál ha sido lo más fácil o lo más difícil a la hora de escribir esta historia? Lo más fácil supongo que es recibir eso que te viene dado, ¿no? Que casi es un dictado, algo que te llueve, ¿no? Ujú, Algo que va cobrando forma solo. Lo más difícil fue que lo empecé a escribir en inglés mm, y cuando llevaba ya más de la mitad de la novela me di cuenta de que no podía, que no tenía el idioma con la bastante soltura como para desarrollar todo lo que quería desarrollar. ujú, Entonces tuve que retraducirme y la traducción no quedaba bien porque se notaban muchísimo las huellas de la gramática anterior. Entonces es un libro que ha requerido muchas, muchas capas de revisión, ujú. y quisiera agradecerle a la editorial Lo que leo el maravilloso trabajo de revisión y edición que han realizado, que es muy excepcional Ujú. en el panorama ahora mismo que tenemos. Además es muy visual. Yo me lo imaginaba prácticamente como una serie de la BBC. Estaba yo Mm, pensando, pues esto sería así, porque es cierto que tiene lugar bueno, pues en ese escenario, pero podría ser cualquier ciudad en realidad, cualquier ciudad, evidentemente occidental. Y eso que apuntabas también de que das algunas pinceladas de que se desarrolla de alguna forma en un futuro cercano. Entonces esa mezcla entre la fantasía y la ciencia ficción me parece que es muy interesante, que no se da demasiado en nuestro país, creo que debería darse más, porque bueno, tú te mueves con igual soltura en ambos géneros, pero ¿qué te da esta mezcla de géneros que te hace pensar, bueno, pues yo quiero hacer historias que estén como que mezclen, que hibriden géneros? Para mí era fundamental en este libro el aspecto efectivamente de ficción ecológica, Ujú,
y eso lo tenía muy, muy claro desde el principio. Desde la primera idea que tuve de la novela ya sabía cuál iba a ser el final Mm, y cuál iba a ser la importancia de los elementos de alerta, ¿no? Contra la ujú, emergencia climática. Entonces me pareció que una manera de potenciar este aspecto era efectivamente ubicarla en un futuro ligeramente cercano en el que hay el ingrediente distópico o postapocalíptico o preapocalíptico, pero narrado desde el punto de vista del realismo mágico ujú, o de la poesía, porque el estilo, probablemente el estilo predominante en este libro sea el realismo mágico, de que las semillas dejan de germinar, ¿no? Como si tuvieran una voluntad propia. Entonces las personas de ese momento se enfrentan con estupefacción a este fenómeno de qué pasa, ¿no? ¿Por qué las semillas no brotan? ujú, Me parecía que era un poquito más verosímil ubicar esta idea y algunas otras, mm, como que, por ejemplo, Londres está cubierto por un smog que yo vivo, ¿no? Que ujú, parece que también tiene una conciencia propia, que es una especie de habitante siniestro, ¿no? El castigo, la penalización por haber abusado tanto de los recursos naturales ha cobrado casi una forma ujú, física. Me parecía que tenían más sentido en un futuro cercano. mm. La otra novela juvenil que tengo con lo que leo con esta editorial también sucede en un futuro cercano por ese tipo de motivos, porque necesitaba utilizar un ingrediente argumental que resultaba más verosímil. Ujú. Y aparte, esto es una cosa que me gustaría preguntar. Siempre he querido preguntarte, y ahora que tengo la oportunidad la voy a aprovechar. ¿Por qué la fantasía? Porque, o sea, me refiero a lo fantástico, la mezcla de fantasía, ciencia ficción, a veces ingredientes de terror, a veces otros ingredientes de otras, pues de realismo mágico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tú eres, como he dicho antes, una autora muy versátil, que te mueves en diversos géneros, no solamente en el género fantástico, pero ¿qué es lo que te proporciona el género fantástico? Que o sea, sigues retornando a él y yo diría que con proyectos súper personales. Si yo fuera, si tuviera la solvencia económica que me permitiera escribir realmente lo que quiero, Ujú, no escribiría otra cosa que fantasía. Por supuesto, puedo escribir otros géneros y ujú, a veces los leo, pero mi corazón pertenece a la fantasía sin ninguna duda. Creo que es el género que mejor encaja con mi manera de ver el mundo y la mejor manera de expresarlo sería con una metáfora, ¿no? Bueno, pues por la literatura realista tú caminas con los pies mm, y tú ves, ¿no? Puedes comprender lo que sucede desde el punto de vista de un humano, ujú, pero en la fantasía tienes alas, tienes garras, tienes velos, ¿no? Tienes zancos. ujú, Puedes comprender la realidad y lo que está más allá de la realidad desde un abanico de puntos de vista mm, muchísimo más amplio. El pensamiento analógico, el pensamiento especulativo, el pensamiento caleidoscópico, ¿no? mm, Eh, Tienen de repente una serie de horizontes que son más ricos ujú, desde mi punto de vista. mm. Y, y bueno, los géneros realistas, por supuesto que pueden alcanzar unas cotas de emoción o de comprensión de la naturaleza humana que son increíbles. Ujú, Pero yo creo que no tengo ese tipo el tipo de cabeza para sacarles el máximo partido. Creo que también esto que has dicho antes de la imaginación visual, yo estudié Bellas Artes, fui educada por una persona que es mi madre, que es profesora de dibujo y que una de cada 5 palabras que pronuncia están relacionadas con lo visual. ujú, Entonces, para mí, los ingredientes gráficos y la imaginación en toda su extensión son algo muy ujú, importante. ujú, Y creo que la fantasía es el lugar donde más
se les puede sacar partido, pues como el propio China Miéville, a quien tanto quieres, que es un grandísimo imaginador, Michael Ende, Mervyn Peake o Diana Wynne-Jones, a quien el nombre de la protagonista de este libro es un homenaje. Y bueno, yo sé, no sé si lo sabe todo el mundo, pero yo sé que siempre estás trabajando en muchas cosas a la vez, que trabajas de una manera incansable también. No sé si puedes compartir con la gente que nos está escuchando y oyendo cuáles son tus próximos trabajos en el ámbito de lo fantástico. Si tienes algún proyecto ya empezado o en el que estás ya empezando a pensar. Tengo terminada una novela larga, que es un retelling en setting de Bosque Encantado, que es uno de mis preferidos, que ha sido una novela que tarda muchos años en terminar, de la que estoy muy orgullosa. Y luego he escrito a 4 manos, la estamos ahora revisando, un autor al que admiro y ha sido un enorme privilegio trabajar con él, un libro de fantasía medieval en la Edad Media castellana. ¡Wow! Muy bien. Bueno, espero que podamos tenerte en el futuro muy pronto con alguno de estos proyectos para presentarlos también. Ya para ir acabando, me gustaría saber si pudieras invitar a alguien a Librísimo para que viniera a visitarnos, ¿a quién nominarías? Tiene que ser alguien vivo, es la única condición. Pues yo creo que Frances Hardinge, porque creo que aún no la has entrevistado, ¿no? No, la verdad que no. Pues sería una invitada maravillosa. De cada palabra que dice o que escribe están realmente tocados por la magia y por la poesía. Bueno, pues nos la apuntamos. Y además deciros a los que nos veis y nos escucháis que en alguna ocasión sí que se ha dado que alguien nos haya nominado, nos haya sugerido un nombre y luego pues lo hayamos traído. Así que estad atentos porque puede suceder. Y ya para terminar, me gustaría saber cuál ha sido el último libro que hayas leído que recomendarías. Porque estamos construyendo esta librería virtual con todas las sugerencias de nuestros visitantes, y que al final de cada temporada la damos a conocer para que la gente también pues, pueda rebuscar entre los libros. No tiene que ser reciente de que la hayas terminado ayer o antes de ayer, pero una pues en los últimos tiempos que te haya gustado tanto que digas, bueno, esto yo lo recomiendo. Pues mira, una novela con ingredientes fantásticos de la que yo creo que no hablamos todo lo que deberíamos es El vuelo del hipogrifo de Elia Barceló. Pues muy bien, pues mira, me la apunto. Ella sí que ha estado visitándonos en Librísimo, pero ese libro, por ejemplo, todavía no ha salido como uno de los sugeridos, entonces tenéis todos y todas que echarle un vistazo y desde luego sí que os animo a que leáis Cut Them Down, que es una historia estupenda para cualquier persona de cualquier edad. Si os gusta la fantasía un poco oscura y también el realismo mágico y unas pinceladas también de una ciencia ficción ecológica próxima, pues os va a encantar. A mí me ha parecido una lectura súper fluida, me la he terminado en muy poco tiempo, la verdad, y lo he disfrutado muchísimo. Tiene muchos de los ingredientes que más me gustan y yo te quiero agradecer, Sofía, que hayas hecho todo lo posible. Ya sé que no ha sido fácil, pero te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y esperamos verte muy pronto con otra de tus obras en Librísimo y hablar de ella, hablaremos de ella. Así que esta es tu casa para cuando quieras. Muchísimas gracias, Cristina, ha sido un placer.